Lo que la había expulsado no era un engaño ordinario, sino la revelación de una traición íntima que profanó el único dogma que la había sostenido. Era la burla más cruel a todo lo que había creído. El dolor era un cuchillo, la humillación un veneno lento. Y el veneno debía ser cortado. Un bolso de tela, 5 pares de ojos asustados. El chirrido de la puerta principal fue un juramento de guerra. Dejar atrás la comodidad, la estabilidad y el juicio de un pueblo que la vería como una desertora fue el sacrificio más doloroso. Pero en ese dolor estaba su nueva fe, la fe en su propia fuerza. No había tiempo para el luto, solo para la huida. En la carretera oscura, su perspectiva era simple. O se desmoronaba bajo el peso de lo que perdió, o se levantaba como el único muro entre sus 5 hijas y el abismo. No hay vuelta atrás. No hay perdón en esta historia. Solo la necesidad brutal de empezar de cero, con nada más que el amor inquebrantable de una madre solitaria. Esta es la historia de lo que queda cuando una mujer sacrifica su pasado para proteger la dignidad de su futuro. Esta es la crónica de la supervivencia. Mi nombre es Elena Torres, de 38 años, y si me hubiesen preguntado un año antes cuál era el pilar de mi vida, habría respondido sin dudar la fe. La fe en Dios, la fe en mi matrimonio, la fe en la vida sencilla de Santa Cecilia de los Montes, un pueblo donde el chisme es tan denso como la niebla matutina. Yo era la esposa ejemplar, la madre de 5 niñas, la que preparaba el altar para las fiestas patronales. Mis manos, ahora trabajadas y ásperas, antes solo sostenían rosarios. El otoño de 2013 fue la estación en que todo se pudrió. Antonio Rojas, de 42 años, mi esposo, había estado distante. Su barba bien cuidada y su vestimenta formal de bajo perfil no podían ocultar la inquietud en sus ojos. Siempre pensé que era el peso de sostener a una familia tan grande, o quizás el estrés de su trabajo municipal. Pero mi intuición maternal, esa voz que nunca miente, me gritaba que la verdad se escondía en los rincones de la casa Torres, saturada de cruces y símbolos de una devoción que resultó ser una farsa. El día del descubrimiento fue tan ordinario que resultó cruel. Buscaba una factura vieja en el escritorio de Antonio. Él estaba en la parroquia del Santo Redentor, reunido con el padre Guillermo por asuntos de la colecta, me dijo, como siempre. Encontré un cajón que nunca abría, y dentro, escondido bajo unos papeles de contabilidad, encontré el descubrimiento de las cartas, la correspondencia. No eran cartas de amor tradicionales, sino notas breves, urgentes, llenas de códigos, pero con una firma inconfundible. Tuya siempre, G. Y una referencia a un encuentro específico en la sacristía después de la misa vespertina. La caligrafía era del padre Guillermo Mendoza. El mundo se detuvo. No era solo la infidelidad conyugal, era un terremoto moral. Antonio y el guía espiritual de nuestro pueblo, el hombre que bautizó a mis hijas y que nos predicaba sobre la santidad de la familia, juntos. La hipocresía me asfixió, más aún que el dolor de la traición. La cruz de roble, un regalo de Antonio que llevaba al cuello desde nuestra boda, se sintió como una soga. Me la arranqué, sintiendo un desgarro no en la piel, sino en el alma. La arrojé al suelo de madera y la vi romperse. En ese momento, no solo rompí con Antonio, rompí con la idea de Dios que me habían vendido. Esperé hasta el día siguiente. La ira me daba una claridad que el miedo me había negado por años. Mis hijas estaban en la escuela. Necesitaba enfrentarlos, mirarlos a los ojos y hacerles saber que yo no era una tonta piadosa fácil de manipular. Fui directamente a la parroquia del Santo Redentor. El silencio de la iglesia, esa pesada quietud que antes me confortaba, ahora me parecía un sudario. Los encontré en la sacristía, exactamente donde sus cartas sugerían. Padre Guillermo Mendoza, de 50 años, con su sotana inmaculada, y Antonio. Cuando entré, la expresión de Antonio se transformó de sorpresa a terror. El padre Guillermo, en cambio, mantuvo esa mirada penetrante y carismática, pero había una fisura, una milésima de segundo de pánico en sus ojos canosos. El enfrentamiento final no fue un grito histérico, sino una ejecución fría. «Elena», empezó Antonio, intentando balbucear una excusa. «Cállate», dije.
Mi voz era firme, sorprendiéndome incluso a mí misma. No estoy aquí por el perdón. El perdón es para quienes se arrepienten. Ustedes dos solo sienten miedo a la vergüenza. Me dirigí al sacerdote, cuyo poder en Santa Cecilia era absoluto. Padre Guillermo, usted me habló de la santidad, me enseñó sobre la pureza. ¿Y usted es puro? Usted es la mayor burla de todo lo que creí. ¿Cómo se atreven a contaminar mi casa, mi fe, con su suciedad? El padre Guillermo intentó retomar el control, usando su voz imponente, la que usaba en el púlpito. Hija, el Señor es misericordioso. Hay tentaciones, errores que deben ser confesados. No soy su hija y no soy su feligrés. No confesaré nada y no perdonaré nada. Ustedes ya han escrito su propia sentencia. Miré a Antonio. Él era incapaz de afrontar las consecuencias. Vengo a decirles que no me quedo. No voy a vivir un minuto más en un hogar envenenado por el engaño y la hipocresía eclesiástica. Me voy y me llevo a mis hijas. Antonio dio un paso hacia mí con una desesperación patética. Elena, estás loca. ¿Cómo te vas a ir? ¿A dónde vas a llevar a 5 niñas? No tienes nada. Tengo algo que tú perdiste hace mucho, dignidad. Y por mis 5 milagros, por las almas que dependen de mí, encontraré la fuerza. Salí de la parroquia sin esperar respuesta, dejando tras de mí el olor a incienso y la podredumbre moral. La noche de la huida solitaria, Santa Cecilia dormía bajo una luna indiferente. Mis 5 niñas estaban ya en la cama. Mi primera tarea fue despertar a Sofía Rojas Torres, de 15 años. Ella era la mayor, responsable y madura. Necesitaba que entendiera la gravedad, la urgencia. Sofía, nos vamos de aquí, ahora. En silencio. No le diremos a nadie, ni siquiera a Antonio. Sus ojos, que heredaron mi determinación, se llenaron de miedo, pero asintió. Ella me ayudó a vestir a sus hermanas menores. Isabela Rojas Torres, de 12 años, la idealista, me miraba con grandes ojos curiosos, sin entender por qué se levantaba en medio de la noche. Valeria Rojas Torres, de 8 años, la enérgica, se quejó del frío, sufriendo la pérdida de su estabilidad. Lucía Rojas Torres, de 5 años, la tímida, se acurrucó contra mi pecho, su pequeño cuerpo temblando. Y Catalina Rojas Torres, de 3 años, la menor, apenas consciente, era la inocencia que yo luchaba por preservar. Junté lo esencial, la libreta de ahorros oculta, el pequeño monto que había guardado en secreto por años vendiendo pasteles escondidas, era nuestro único salvavidas financiero. Metí la poca ropa y los documentos importantes en el baúl de cartón, viejo y desgastado, que parecía pesar toneladas. También tomé la Biblia de la familia, no por consuelo espiritual, sino como un recordatorio de lo que había destruido mi vida y para no volver a confiar en instituciones ciegas. Dejamos la casa como ladrones de nuestra propia vida. La estación de autobuses estaba desierta. Pagamos los boletos hacia Ciudad Esperanza, una gran metrópolis costera donde esperaba que nuestro anonimato fuera nuestro escudo. El amanecer nos encontró en la carretera. Al soltar mi aliento por primera vez desde que salimos de Santa Cecilia, me convertí oficialmente en madre soltera y única proveedora para 6 vidas. Enero de 2014 nos recibió con el frío brutal y la indiferencia ruidosa de Ciudad Esperanza. Encontramos la pensión El Refugio, un edificio deteriorado en un barrio de clase baja. La habitación era diminuta, con 2 literas oxidadas, pero era nuestro refugio. La realidad de la supervivencia golpeó con fuerza. El dinero se evaporaba, la prioridad era la seguridad. Mi determinación no era negociable. Encontré el primer empleo precario, limpieza a tiempo completo en un complejo de oficinas. Las jornadas eran largas, las manos me dolían hasta los huesos, pero el dolor físico era preferible al dolor moral. Dejaba a Sofía a cargo de las más pequeñas, confiando plenamente en ella. La matrícula en la nueva escuela fue otro hito.
Ver a mis 5 niñas uniformadas, caminando hacia su nueva escuela pública, me daba la esperanza de que tendrían una vida normal, lejos del juicio social y la sombra de 2 hombres hipócritas. Isabela, aunque extrañaba a Santa Cecilia, se adaptó con su curiosidad innata. Valeria hizo nuevos amigos. Lucía dejó de tener pesadillas tan seguido. Los primeros 3 años fueron un infierno económico y emocional. Lloré a solas, exhausta, muchas noches, sobre el frío concreto de la pensión. Pero nunca consideré regresar. La humillación era mi combustible. Llegó el verano de 2017. Había ahorrado hasta el último centavo. Ya no trabajaba para otros. Había aprendido los secretos de la limpieza industrial y fundé mi propia pequeña empresa de mantenimiento. Finalmente, pude alquilar un apartamento pequeño pero limpio y solo para nosotras. Esa tarde de verano, después de colgar el letrero provisional de mi nuevo negocio, me senté en el suelo de nuestro nuevo hogar, observando a mis hijas. Sofía estaba haciendo la cena, ayudada por Isabela. Valeria y Lucía dibujaban en el piso. Catalina jugaba con un trapo. Éramos una unidad, forjada en la traición y templada en la adversidad. Esta no es una historia sobre el perdón. Es una crónica de cómo la desesperación, cuando es no suficientemente profunda, te obliga a encontrar una fuerza que nunca supiste que tenías. Tuve que sacrificar mi pasado, mi fe ingenua y la estabilidad engañosa para asegurar la dignidad de mis hijas. Y al final, sola, logré convertirme en el único e inquebrantable pilar de mis 5 milagros. La traición me robó mi matrimonio, pero me devolvió mi libertad y mi verdadero yo. Y eso valió cada lágrima y cada sacrificio. Habíamos sobrevivido, estábamos a salvo, y estábamos, por fin, en casa. La pensión El Refugio era todo lo que su nombre sugería y nada de lo que prometía. No era un refugio, sino una jaula compartida, una colección de almas anónimas intentando sobrevivir a la indiferencia de Ciudad Esperanza. El aire de enero de 2014 era denso y frío, cargado con el olor a humedad, comida barata y la desesperanza de otros. Nuestra habitación, ese cubículo con las literas oxidadas, se sentía más pequeña cada día. Era la primera vez en mi vida que no teníamos privacidad, ni espacio para el alma. La determinación férrea que me había impulsado a salir de Santa Cecilia se encontró de golpe con la realidad física. Yo era Elena, la madre de 5 niñas que ahora tenía que alimentar y proteger sin una red de seguridad. El dinero de la libreta de ahorros oculta se desvanecía a la velocidad de la luz de un fósforo. Cada compra de leche, cada pasaje de autobús era un golpe sordo en el estómago. Mi primer empleo precario como limpiadora de oficinas fue mi bautismo de fuego en esta nueva vida. Empezaba a las 5 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Era un trabajo que desdibujaba la línea entre la mujer y la máquina. Mis manos, ya trabajadas, se volvieron dolorosamente ásperas por los químicos industriales. Recuerdo el zumbido constante de mi cabeza, no por la fatiga, sino por el miedo a no llegar a tiempo para el turno, el miedo a que las niñas se enfermaran, el miedo a que Antonio, o, peor, el padre Guillermo. Dejaba a Sofía a cargo. Ella, mi hija mayor, estaba madurando a una velocidad dolorosa. A sus 15 años se convirtió en una sombra de madre para sus hermanas. Yo le dejaba las instrucciones para Isabela, Valeria, Lucía y la pequeña Catalina. «Tienes que ser fuerte, Sofía», le decía cada mañana, besando su frente. «Yo estoy peleando esta batalla afuera, tú la peleas aquí dentro». Ella asentía, sus ojos llenos de una comprensión que ningún niño debería tener. Cargaba con la responsabilidad de vestir a Lucía, de calmar las preguntas constantes de Valeria y de mantener a raya la curiosidad de Isabela, que no dejaba de observar la dureza de nuestro nuevo entorno. Isabela, la observadora, me preguntaba a menudo en voz baja mientras yo cocinaba algo frugal en el pequeño calentador de la pensión. «Mamá, ¿por qué ya no rezamos el rosario juntas?» El golpe era directo. La fe había sido mi ancla, y el padre Guillermo me la había cortado de raíz. Miré la Biblia de la familia, desgastada y llena de notas, que había cargado en el baúl de cartón. Era ahora un tótem, no de consuelo, sino de advertencia.
porque ahora rezamos con el trabajo, Isabela. Dios no está en un edificio de piedra, sino en el esfuerzo que hacemos para cuidarnos las unas a las otras. Era una respuesta simplista, pero era la única verdad que podía ofrecerles. El inicio de la matrícula en la nueva escuela fue un respiro. Verlas salir por la mañana, con sus uniformes prestados y ligeramente grandes, me daba una ilusión de normalidad. Era mi forma de prometerles que el mundo no se había acabado, solo se había reubicado. La soledad era mi compañera más constante. En Santa Cecilia, aunque mi matrimonio fuera un teatro, yo estaba rodeada de gente. Aquí, en la vasta y anónima metrópolis, yo era una cifra, una silueta borrosa. No tenía a quién contarle mi dolor, ni a quién pedir ayuda. Mis noches terminaban revisando mi monedero y haciendo malabares mentales para estirar los pocos pesos que quedaban hasta el próximo pago. Recuerdo una noche particularmente brutal a mediados de 2014. Valeria se enfermó con una fiebre alta. La llevé a una clínica de barrio, gastando lo poco que quedaba para la renta. El médico me miró con desdén cuando le dije que no podía pagar la medicina más cara. Regresé a la pensión con la niña ardiendo y el alma congelada. Esa noche, sentada en el frío concreto del suelo junto a la litera de Valeria, la desesperación me envolvió como una mortaja húmeda. Era el clímax de la angustia. Mis fuerzas se desvanecían. Lloré sin sonido, sintiendo el peso de 5 vidas sobre mi espalda y la absoluta certeza de que había fallado. El recuerdo de Antonio, de su voz débil y patética, regresó. «No tienes nada». Era verdad. No tenía nada, excepto la fuerza bruta que nace cuando no hay otra opción. Pero en medio de esa oscuridad, tuve una visión que me dio la claridad de la ira. ¿Regresar? ¿Volver a ser la esposa engañada y humillada, pidiendo la limosna de un techo a un hombre que traicionó su alma con un sacerdote? Nunca. Si iba a sufrir, sería por mi propia cuenta. Al amanecer, Valeria estaba mejor, y yo estaba transformada. Mi trabajo de limpieza no solo me había dado ingresos, me había dado conocimiento. Yo sabía de químicos, de logística, de la diferencia entre un buen y un mal servicio. Sabía que los dueños de las oficinas pagaban fortunas a grandes empresas. Yo podía ser esa empresa, solo que más pequeña, más eficiente y con un motivo mucho más poderoso. Mi plan se tejió en el transcurso de los siguientes 2 años, entre turnos agotadores y noches de costura para remendar la ropa de las niñas. Ahorré cada centavo sobrante, negociando con los proveedores de la pensión para conseguir descuentos mínimos. Sofía se convirtió en mi contadora no oficial, ayudándome a llevar las cuentas en un cuaderno ajado. Fue un periodo de intensa austeridad. Las niñas entendieron, sin que yo tuviera que explicarlo completamente, que cada sacrificio era un paso hacia adelante. Isabela leía libros prestados de la biblioteca pública. Valeria y Lucía aprendieron a compartir sus escasos juguetes sin pelear. Catalina, la pequeña, me miraba con sus ojos oscuros, imitando mis movimientos, ajena a la tormenta que nos había traído allí. El verano de 2017 marcó el punto de inflexión. Había conseguido un préstamo mínimo, utilizando la promesa de un contrato de limpieza que había negociado a escondidas. Fundé, al fin, mi propia pequeña empresa de mantenimiento. La llamé Los 5 Soles, en honor a mis hijas. El día que firmamos el contrato de alquiler para el nuevo apartamento fue el día más glorioso de mi vida. Estaba ubicado en un barrio humilde, pero era luminoso, y lo más importante, era solo nuestro. Dejé la llave de la pensión sobre el mostrador grasiento, sin despedirme de nadie. Cuando entramos al apartamento, el suelo de baldosas era fresco y limpio. No había cruces, no había símbolos religiosos, solo el eco de nuestros pasos. Esa tarde, después de colgar el letrero provisional y hecho a mano de los 5 soles en la entrada del edificio, me permití un momento de quietud. Me senté en el suelo de madera, un lujo comparado con el concreto frío de la pensión, y las observé. Sofía, ya casi una mujer, estaba en la cocina, enseñándole a Isabela a cortar verduras. Había una paz en su rostro que no veía desde Santa Cecilia. Valeria y Lucía, risueñas, jugaban con una caja de cartón vacía que convertían en un castillo.
Y Catalina, la más pequeña, tropezaba con sus propios pies mientras me traía un trapo de limpieza, queriendo ayudar. Éramos 6 mujeres en un espacio nuevo, pero por fin éramos dueñas de nuestro destino. La traición de Antonio y del padre Guillermo ya no era una herida abierta, era una cicatriz que me recordaba de qué era capaz. Me habían despojado de mi fe y de mi estabilidad, sí, pero al hacerlo, me obligaron a construir algo infinitamente más fuerte, una fe inquebrantable en mí misma y en el poder de mis hijas. Esta crónica no trata de cómo volví a Dios, sino de cómo me encontré a mí misma. Fui la mujer que tuvo que sacrificar su pasado para asegurar la dignidad de sus 5 milagros. La desesperación se había convertido en el camino hacia mi libertad. Sola me convertí en el pilar. Habíamos sobrevivido, estábamos a salvo, y estábamos, por fin, en casa. No volveríamos a mendigar perdón ni piedad, solo había el futuro, construido ladrillo a ladrillo, por estas manos, y eso era suficiente. La tranquilidad del apartamento de Ciudad Esperanza, a pesar de su modestia, era un lujo que no se podía medir en pesos. Era verano de 2017, y los ladrillos que formaban los 5 soles ya sostenían nuestro techo, no solo metafóricamente. Habíamos pasado de la ansiedad constante de la pensión a una rutina marcada por el zumbido de la aspiradora industrial y el olor a cera pulidora. Mi vida se había convertido en un cálculo constante de eficiencia. Las madrugadas seguían siendo mías, pero ahora no me levantaba para limpiar los sueños de otros, sino para organizar la logística de mi propia pequeña empresa. Los contratos llegaban. Primero una panadería, luego una oficina de contadores y pronto una pequeña cadena de tiendas de ropa. La gente de esta ciudad anónima no me conocía por mi pasado, ni por mi esposo, ni por mi fe traicionada. Me conocían por la calidad de mi trabajo y por la puntualidad implacable. Sofía, que se había convertido en mi sombra en la administración, manejaba la lista de clientes con una seriedad que asustaba. Ya no era solo una niña, era una socia silenciosa, compartiendo la carga sin quejarse. «Mamá, la factura de la tienda de don Ramón está atrasada. Necesitamos llamarle antes de la reunión de mañana», me decía, con su lápiz suspendido sobre el cuaderno ajado, que antes era la libreta de ahorros oculta, ahora nuestro libro mayor. Verla así me llenaba de orgullo, pero también de una profunda tristeza. Le había robado su adolescencia. A cambio, le había dado una lección de supervivencia que valía más que cualquier fiesta de 15 años en Santa Cecilia. Isabela, mi eterna observadora, se había refugiado en los libros. La biblioteca pública era su nuevo templo. Ya no me preguntaba por Dios o el rosario, sino por la historia de las mujeres fuertes que habían sobrevivido a guerras y hambrunas. Un día, mientras yo repasaba las cuentas, ella se acercó, sosteniendo un libro grueso. «Mamá, ¿por qué la gente siempre necesita un héroe? ¿No pueden ser su propia heroína?» Su pregunta me desarmó. «Tú eres tu propia heroína, Isabela. Todas lo somos». Había una lucha interna palpable en mis hijas. Habían entendido que la estabilidad que teníamos ahora no era un regalo de Dios o del destino, sino un préstamo pagado con el sudor de mis manos. Habían visto la cara del fracaso y la habían escupido. Las pequeñas eran otra historia. Valeria había encontrado en el nuevo apartamento espacio para su risa enérgica, que a veces me sorprendía con su intensidad, como si intentara compensar el silencio de la pensión. Lucía, aunque todavía se aferraba a mí con tenacidad, había dejado de despertarse gritando por el autobús oscuro. Y Catalina, la pequeña, me seguía por la casa llamando a la caja de herramientas de limpieza su bebé, completamente ajena a la tormenta que nos había traído a Ciudad Esperanza. Ella era el símbolo de la inocencia que protegíamos. A pesar de todo el progreso, la invisibilidad era una doble arma. Me daba seguridad, pero me robaba la conexión humana. La soledad se había mitigado con el trabajo, pero nunca desaparecía. En Santa Cecilia, mi dolor habría sido un tema de chisme. Aquí no existía. Y a veces, en medio de la noche, sentía un escalofrío en la espalda. El miedo persistente de que la sombra de Antonio, o peor, la de Guillermo, pudiera alargar sus dedos desde el pasado.
Había cortado todos los lazos, pero sabía que el orgullo herido de un hombre como Antonio y la necesidad de encubrimiento de un hombre de iglesia como Guillermo eran motores poderosos. El verano dio paso al otoño de 2017. La empresa crecía tanto que tuve que contratar a 2 ayudantes, mujeres que, como yo, buscaban una segunda oportunidad en la ciudad. Esto liberó algunas horas de mi jornada, horas que invertía en algo que no había hecho en años, la educación de mis hijas. Me sentaba con ellas en la mesa de la cocina, ayudando a Sofía con la trigonometría y a Isabela con la literatura. Era un tipo de comunión que nunca había encontrado en la parroquia del Santo Redentor. Sin embargo, la paz era frágil. Una tarde, al regresar de pagar las facturas de servicios, encontré un sobre en el buzón. Era un papel legal, formal, con el sello de un bufete de abogados de la capital del estado. Mis manos, siempre enérgicas, temblaron al abrirlo. El papel era una notificación de demanda. Antonio, mi esposo, no me estaba buscando para pedirme que regresara. Estaba buscando estabilidad legal para él. Argumentaba, con una frialdad repugnante, el abandono del hogar y solicitaba una pensión alimenticia nominal para las niñas, no porque realmente quisiera cuidarlas, sino para establecer un vínculo legal que le permitiera rastrearme y, lo que era peor, interferir en mi nueva vida. Exigía derechos de visita, usando un lenguaje legal sobre el bienestar superior de los menores. El descubrimiento de las cartas había sido el catalizador de mi escape. Este documento era la confirmación de que la traición no terminaba con la huida. Era el clímax de la manipulación, el momento en que Antonio intentaba utilizar a mis hijas como rehenes de su propia debilidad e hipocresía. Sentí la bilis subir por mi garganta. Él me había dicho que no tenía nada. Ahora que yo había construido algo desde la nada, venía a reclamar una parte, no de mis ganancias, sino de mis hijas. Dejé el documento sobre la mesa de madera pulida, un blasfemo pergamino en nuestro sagrado hogar. Sofía, que estaba doblando la ropa, notó mi expresión pétrea. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, con la madurez de una adulta. «Nada que no podamos manejar, mi amor», mentí con facilidad. Esa noche, cuando las niñas dormían, volví a leer el documento bajo la luz amarillenta de la cocina. El miedo inicial se transformó en una ira cristalina, la misma ira que me había impulsado a romper la cruz de roble antes de huir de Santa Cecilia. Antonio estaba jugando un juego que él creía entender, el de la ley y la moralidad social, pero había cometido un error crucial. Ya no estaba hablando con la Elena asustada y devota que vivía bajo su techo. Estaba hablando con la dueña de los 5 soles, la mujer que había alimentado a sus hijas con la grasa de su esfuerzo. No podía ir a un abogado en Ciudad Esperanza por miedo a que el rumor se expandiera. Antonio no solo era un hombre con barba bien cuidada y vestimenta formal, era el ex esposo de la mujer cuyo marido se acostaba con un sacerdote famoso en todo el valle. Si esa historia salía a la luz aquí, podría perder mi reputación y mi negocio. Mi solución fue tan práctica como mi vida, la contramanipulación silenciosa. Utilicé los pocos contactos discretos que había hecho en el bajo mundo de los servicios empresariales. Necesitaba un abogado en la capital que manejara el caso sin que yo apareciera en las primeras fases y que entendiera la delicadeza de la situación. Encontré a una abogada especializada en divorcios complicados, una mujer tan implacable como yo, que me cobró una fortuna inicial, pero me prometió discreción total. La visité en secreto, viajando en autobús durante la madrugada. Le entregué todos mis documentos y con el corazón latiéndome a ritmo de tambor, le conté la verdad cruda y completa. El engaño, el padre Guillermo, la humillación, la huida. La abogada, de nombre Rita, me escuchó sin juicio, solo con frialdad profesional. «Señora Torres», dijo, cerrando mi expediente, «su esposo quiere control, no a sus hijas. Es un farol. Lo contrarrestaremos con la estabilidad económica y la evidencia de que él es un proveedor ausente, pero hay algo más que podemos usar». Me miró fijamente. «Si él insiste en buscar la custodia, tenemos el derecho legal de citar las razones del abandono del hogar. ¿Quiere que el escándalo de su relación con el padre Guillermo sea un asunto de expediente público y judicial?» La pregunta era retórica y era la llave de mi libertad total. Antonio era débil de carácter, dependiente de la aprobación social.
El riesgo de que la verdad saliera a la luz en un tribunal y que destruyera su imagen formal de bajo perfil era suficiente para hacerlo temblar. Y, por supuesto, expondría a Guillermo, algo que Antonio jamás permitiría, dada la dependencia que tenía de esa relación clandestina. Mi respuesta fue una sola palabra, dicha con la determinación férrea que me había sostenido durante años. Úselo. Esa noche regresé a Ciudad Esperanza con el alma aliviada. Ya no era una fugitiva, era una estratega. La abogada presentó un escrito inicial, sobrio y sin detalles explosivos, simplemente refutando la narrativa de abandono y anexando la documentación que probaba que Los 5 Soles era una empresa legítima que sostenía cómodamente a mis 5 hijas. 2 semanas después llegó el segundo sobre del bufete de Antonio. No era una refutación, sino una solicitud de desistimiento. Antonio había retirado la demanda, sin pedir nada, sin mencionar la pensión ni los derechos de visita. El fantasma del padre Guillermo había sido mi mejor arma de defensa. Había sabido que la verdad expuesta le costaría más a él que a mí. Yo ya había perdido mi fe. Él perdería su dignidad y su fachada social. Al leer la confirmación del desistimiento, no sentía alegría, sino una profunda calma. Había ganado la batalla final. Ahora sí, el pasado estaba muerto. Me levanté de la mesa, me acerqué a la ventana y miré las luces de la metrópolis. Sofía, Isabela, Valeria, Lucía y Catalina dormían en las habitaciones contiguas, ajenas al drama que se había desarrollado y desvanecido en la oscuridad. Este no era un hogar de cruces y oraciones impuestas. Este era un hogar de facturas pagadas, de uniformes limpios y de la promesa silenciosa de que la dignidad era el único Dios que necesitábamos adorar. Mi lucha por convertirme, sola, en el único pilar de mis 5 milagros había terminado. Había sacrificado mi pasado para asegurar su futuro. Éramos libres. La desesperación se había transformado en el amor inquebrantable de una madre, que había demostrado ser la fuerza más poderosa para superar cualquier traición. Y eso, al final, era más que suficiente. Un like y suscríbete para ser parte de lo que viene.